acuerdo que fuimos a almorzar con mi pareja y de sentada en el lugar donde estábamos almorzando, ahí como agarré y le mandé un WhatsApp a mi jefe y le dije, quiero que sepas que te acabo de mandar un telegrama de renuncia y que lo vas a estar recibiendo el lunes. Esto viernes, así, tipo. Ajá. Así que bueno, nos estamos viendo, saludos. Se ha de haber sentido bien. Se sintió hermoso, Sí, me se sintió imagino. hermoso. Para mí fue todo muy hollywoodense. Sí, claro. Eh, ¿Qué tal? Programa número 76 de la segunda temporada del Tercas Iglú. Felices y emocionados como cada martes y jueves. Y bueno, con una invitada que justo platicábamos de que llevábamos tiempo ahí en pláticas para que viniera. Desde octubre andábamos platicando. Y bueno, hoy por fin se realiza. Aprovecho antes que nada para saludar y agradecerle nuevamente por tomarse el tiempo a Noelia Forte, también conocida como Cronopia. Bienvenida. Muchas gracias, muchísimas gracias por tenerme acá, por darme la bienvenida y nada, un placer, el placer es mío, yo siempre trato de que se acomoden los horarios, bueno, como te decía y Sí. como te conté cuando me convocaste, octubre era un mes súper complicado para mí, yo dije, noviembre va a ser el mes chill, vamos a hacerlo, pero bueno, por suerte el trabajo nos falta y lo Claro. chill quedó en el Sí, olvido. es lo bueno, ¿no? O sea, tal vez chill no fue, pero quiere decir que hay trabajo y eso siempre es Totalmente. bueno. Y bueno, dando un poco de introducción, primero a la gente que ve el Tercas, ya sea en vivo o grabado, pues les comento por si no conocían a Cronopia, pues entre las muchas cosas que haces, pues está la parte del casteo, la parte del hosting, también streamer, creadora de contenido, entre otras cosas. Y bueno, también cualquier persona que vea por primera vez el Tercast, les explico, el Tercast se llama así porque busco traer gente terca en el sentido de que persiguen su pasión. Y bueno, es un poco lo que vamos a platicar con Noelia, qué la apasiona, vamos a ir viendo qué tan terca es. Y bueno, pues, ya saben, se va a ir desarrollando como una plática. Y por lo tanto, Noelia, mi primera pregunta es con la que empiezo cada programa. Justo lo comentaba, ¿no? Tienes muchas facetas, haces muchas cosas. ¿Cuál es tu pasión más grande, no? Porque uno podría creer que son los videojuegos, otro podría creer que justo es la parte del casteo, incluso me comentabas que te gusta mucho ser host, pero pues también digo, incluso tienes otros gustos, ¿no? Tienes, por ejemplo, el anime, entre otras cosas. ¿Cuál consideras tú que es tu pasión más grande, lo que más te gusta sobre todo? Wow. Creo que los juegos en general, Ok, ni siquiera me dedicaría a lo que son los esports, o sea, los juegos en general. ok, Todo tipo de videojuegos han sido mi pasión, son mi refugio, son mi escape, son mi diversión, son mi meeting con amigos, claro. son mi todo realmente. Entonces, es como que siempre están ahí en cada faceta de mi vida y nada, me encanta. Claro, claro, de hecho, justo en entrevistas anteriores has comentado eso, ¿no? Que no, justo ni siquiera empiezas con la parte de los esports, empiezas con los juegos en general. Comentabas, no sé, bueno, en todas tus entrevistas ha salido el tema de que, por ejemplo, algo que te gusta mucho es Portal, Assassin's Creed, entre otros. Pero ¿por qué no nos cuentas cuál es el primer acercamiento con los videojuegos que recuerdas? Yo sé que viene incluso también por familia, pero ¿recuerdas ese momento que jugaste por primera vez? Sí, o sea, a ver, mi papá siempre le gustaron los videojuegos, eso es algo que siempre cuento. Sí. Entonces tuve la suerte de tener una family, bueno, conocida como SNES, pero para nosotros era como una family, Ok. se decía acá, que llegaba esa parte tipo copia que llegaba, digamos, en lo que era Argentina. Y mi primer acercamiento fue con esa primera consola, se quiere decir, Sí. que tenía los primeros juegos de plataformas, teníamos grandes, iban a nacer de ahí grandes títulos como Mario Bros. Tenías el Circus era uno de mis juegos favoritos, Sí, recuerdo sí, sí. de Family. Y si bien Mario Bros. Había uno me acuerdo de tanquecitos, que ya no me acuerdo el nombre, Ajá, Bomberman también, claro. pero Mario Bros. Fue como el recuerdo más fuerte y más grande que tengo de como ese primer approach a los videojuegos. Claro. Y el momento en el que te enamoras de ellos, ese momento que, pues, de una u otra forma, sin saberlo, estaba definiendo pues a largo plazo parte de tu futuro, ¿no? Porque, pues, obviamente, gran parte de lo que haces también está conectado con los videojuegos. ¿Recuerdas cuál es ese momento en el que te enamoras? O sea, obviamente no sabías que te ibas a dedicar a esto, pero ese momento en el que ya era un hecho que Noelia siempre iba a ser gamer. Creo que pasó más en la adolescencia, juventud, Claro. cuando vos al principio pensás que, bueno, cuando es un chico lo tomás como un juego, cuando vas creciendo
lo vas acompañando como con lo mismo, ¿no? El tema es que cuando llega a cierta etapa de crecimiento, cuando ya sos adolescente entrando en lo que es la juventud, el ser un joven adulto, como le decimos, Sí, sí. eh, y ves que te siguen gustando o ves que te gustan diferentes cosas, pero no dejas de jugar, creo que ese fue el momento de inflexión. Claro. Cuando me encontré con títulos como el primer Assassin's Creed, o sea, porque fue justo en la etapa en la que yo hacía esa transición, Sí, claro. más o menos, creo que Assassin's Creed es del 2006, 2007, el primer Assassin's Creed. Sí. Eh, y con ese estilo de juegos dije, wow, o sea, es como, no quiero dejar de jugar, porque esto me interesa, esto me atrae, esto me gusta y me divierte. Y creo que ahí era donde yo terminaba descubriendo que era una pasión los videojuegos. Claro, claro. Y bueno, digo, hago una pausa para saludar a Monroe, que dice que vino porque es fan de Crono. Qué gusto tenerte por acá. Ay, Y pues bueno, algo que justo ahorita que comentas, esa parte fundamental, Crono, de cuando te enamoras de los videojuegos y no dejas de jugar, o sea, esa transición, justo una de las razones por las que muchas veces digo que hay que ser terco para perseguir una pasión es, no siempre, pero a veces va a haber gente que critique esa, por así llamarlo, persecución del sueño, ¿no? Va a haber gente que como no entiende y te estás viendo tal vez por cosas que no son las comunes o habituales, a veces bien intencionado, a veces malintencionado, tienden a criticar. Con los videojuegos pasa muy similar, ¿no? Con los videojuegos muchas veces hay gente que critica que te la pasas todo el día ahí, no sé, incluso cuando contabas cómo empieza con tu familia, yo pensaba de igual y Crono no tuvo esta batalla que muchos tuvimos de que tus papás te decían que desperdiciabas mucho tiempo ahí, ¿no? Entonces, a lo que voy con esto es me interesa saber qué te decía la gente de que jugaras tanto tiempo. yo creo que tampoco, por lo menos con los videojuegos no hubo. Mi papá, por eso te digo, o sea, es como que mi papá es quien trae una consola a mi casa ya siendo padre y Sí, siendo un claro. adulto, entonces es como que no traes una consola de videojuegos con nenes chiquitos, o sea, yo, o sea, era muy chiquita y poca comprensión tenía lo que era, o sea, fuimos la excusa realmente. Sí, claro. Y como que mi viejo siempre jugó y lo sigue haciendo. em, Ahora ya capaz no tanto, pero en su momento lo seguía haciendo. Y como que no tuve esa crítica. Capaz la crítica era mucho más de mis pares y era como que te veían raro porque una chica Sí, adolescente claro. que jugara videojuegos en esa época era lo más atípico del mundo y en esa época, te estoy hablando 15 años atrás, Sí. que era súper atípico. Entonces, sí, yo creo que capaz era raro, capaz no, en realidad yo me escondía mucho más, ¿no? Sí, En lo claro. personal porque justamente era raro, era raro. Una chica que jugara videojuegos era muy raro, ni te cuento ver anime, era como... Sí, sí, sí. Eran como letreros para que la gente te viera raro, ¿no? Ahorita que contabas lo de tu papá, me quedé pensando, ¿nunca tuvieron como también esa bronca de pelearse la consola? De que tu papá no quisiera jugar y ustedes jugaban o viceversa. No, generalmente no, con mi hermana. Yo tengo un hermano más chico, Ajá, con el que nos llevamos 2 o 3 años, y ahí sí, capaz, era un ok, poco más la pelea, ¿no? Porque cuando teníamos los dos, generalmente cuando comprábamos juegos, era uno para cada uno. claro. Y claro, volvíamos a casa los dos con los juegos en mano y sobre todo la época de Play Sí, sí, 1, sí. donde era más normal, donde ya éramos un poco más grandes, ahí sí capaz se da un poco más la pelea. Con él siempre capaz nos peleábamos, que él quería jugar a sus juegos, él generalmente Ajá, jugaba juegos de auto, juegos de fútbol, y yo ajá, jugaba más tipo JRPGs o juegos más claro. de aventura, entonces como que cada uno tenía su género y Sí. donde se metía más y nada, ahí capaz nos peleamos ¿Y entonces. cómo decidían quién jugaba? Y generalmente venía mi mamá y decía una hora vos y una hora vos. Ok, ok, Y siempre era como la excusa, y después estaba, no, bueno, pero no llegué al checkpoint, y ahí Ajá. les tirabas. Claro, se lo desconectamos de todas maneras. Y bueno, justo ahora sí, conectándolo un poquito, ¿cómo es que esta pasión por los videojuegos se termina convirtiendo en, no solo en una pasión, sino en parte de tu trabajo, ¿no? Porque lo comentaba, vi varias entrevistas que te han hecho y bueno, justo en varias comentabas de que los juegos siempre formaban parte de ti. Originalmente, como casi siempre suele suceder, no estaba planeado vivir de esto, pero ¿por qué no me cuentas un poquito cómo se da esta situación? ¿Cómo terminas dedicándote de distintas formas a este mundo de, pues, de los videojuegos y de los esports y del streaming?
por daño colateral, yo siempre lo digo. Sí. Siempre hablo, cuando hablamos del tema, siempre digo que yo dedicándome a esto fue un daño colateral. Claro. Yo tenía mi trabajo formal como cualquier persona adulta. em, un trabajo con una muy buena posición, un Ok, muy buen empleo, con muy buen sueldo, me daba un montón de lujos, viajes, etcétera, claro. pero lo que no veía o lo que no quería ver era que todo eso tenía un costo y era un costo súper eh, alto el que estaba pagando por eso, que era mi salud mental. Sí, Y en 2018 a mí me diagnostican, en principio de 2018 me diagnostican con trastorno de ansiedad, me medican para eso y estuve como todo un año haciendo como una transición conmigo misma de que si realmente eso era lo que yo quería para el resto de mi vida y si realmente podía llegar a sobrevivir con esa carga el resto de mi vida claro. también. Eh, y no tenía sentido tener que empastillarme hasta la médula, como les digo a todo el mundo, para poder asumir un trabajo de oficina. O sea, no, Claro. no es sano para nadie. Y fines del 2018, bueno, terminé reorganizando mi vida para dejar de trabajar. Entre 2018 y 2019 dejo mi trabajo formal y me aboco a esto, pero sigo siendo como un hobby, ¿no? Era como Sí, mi año sabático, por así decirlo, en el cual yo iba a descansar mi cabeza, iba a crear proyectos, iba a hacer cosas y claro. después iba a retomar mi vida. Y cuando me siento lista para salir a buscar trabajo, súper motivada de decir, bueno, ya está, ya es momento de volver a reinsertarme laboralmente en el mercado, ya siento que obviamente esto fue también por detrás, yo lo digo todo así súper, pero no fue así súper, o sea, Sí, fueron no, claro, me imagino. muchas sesiones de terapia, fue Sí, muchas cosas. Y cuando realmente me decidí a hacer ese paso, estuve buscando trabajo, no conseguí, empecé un poco a meterme dentro de lo que era eh, hacer cursos y demás, cosas ajá. típicas, y después vino una pandemia mundial. Ah, sí, 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 sí. Y todo cambió. Entonces, principio del 2020 viene la pandemia mundial, yo mientras tanto seguía con obviamente todo lo que era Twitch, todo lo que era creación de contenido y demás, Sí, pero nunca pensando, siempre deseando, queriéndolo como anhelando, como algo sí, así claro, como, el sueño. pero nunca no lo veía realizable Sí, realmente. O claro. sea, y en plena pandemia, claro, todo el mundo empezaba a trabajar desde su casa y no todo el mundo tenía en su casa un estudio de grabación, Sí, pero yo claro. sí. Entonces, con estudio de grabación me refiero a tener un setup medianamente Sí, armado claro. con cámara, un buen micrófono, una buena computadora, levantar un streaming, cosas Sí, que claro. para los que hacemos stream es re normal, pero para el que no, nunca lo hizo, era como algo súper atípico. Sí, claro. Y empezó a haber trabajo, empezó a haber un montón de trabajo, me empezaron a llamar y empecé, creo que el punto de inflexión mío fue cuando empecé a trabajar de manera física con un estudio de grabación, Ajá. con una productora, para hacer cosas de Free Fire y yo no tenía la menor idea, ni de lo que era Free Fire, pero Ajá. no me importó, o sea, Sí, claro. todavía no estaba ni siquiera metida en el mundo de los mobiles, no era algo que me llamara la atención. Y así todo empecé y fue como un antes y un después en mi carrera. O sea, yo le debo prácticamente todo a la productora y a Free Ah, Fire. Realmente, creo que claro. todo lo que soy hoy ese puntapié fue realmente eso. Entonces, es como que nunca, siempre trato de mantenerlo presente, ¿no? Es como, Sí. soy lo que soy gracias a todo eso realmente. Claro, y creo que siempre es importante también como pues tener eso en mente. Hago nuevamente una pausa porque bueno, ya van dos invitados que aparecen en el chat del Tercas. Ahora es de Lizard Queen que justo pone Creo no te amo. Ahí también saludos a Sí, Lizard Queen. sí. También chútense su entrevista si pueden cuando acaben. Y bueno, también leo el mensaje de César Primo que pone buenísima tu playera, Igal, lo único bueno que tienes. Al menos esta vez le estás pasando bien, No. amigo, me da gusto. Y bueno, justo ahorita comentabas algo muy importante, Cronopia, que es cómo es todo esto sucede
no por accidente, pero sí en parte por suerte, porque también, pues justo te esforzabas, fueron pues un conjunto de circunstancias, ¿no? Y algo muy importante que tanto tú has dicho en otras entrevistas como muchos streamers, de hecho, me acuerdo que hace poco vi un video también de Ibai, por ejemplo, diciendo esto, es el tema de lo difícil que es lograrlo, ¿no? Sobre todo ahorita también que aumentó con la pandemia la cantidad de personas que quieren vivir del streaming, la cantidad de personas que quieren crear contenidos. Justo en entrevistas, por ejemplo, tú has dicho que es más básicamente parecido como a jugar fútbol, ¿no? O sea, está la liga donde están los más altos y no es tan fácil llegar, cuesta mucho esfuerzo, tal vez un poquito de suerte, entre otras cosas, ¿no? Ibai también comentaba la importancia de no dejen de estudiar, por ejemplo, por hacer esto, ¿no? Porque yo tuve suerte, soy un caso típico, etcétera. A lo que yo voy con esto es justo desde tu experiencia, no sé, o sea, ¿qué piensas que debería ser una persona que también, digamos que está en una situación parecida a la que estuviste, ¿no? Tal vez dejó un trabajo, ya sea por salud mental o por lo que sea, tiene esta parte del sueño del streaming y decide apostarle todo, ¿no? Y esto va un poquito, tal vez en contra de lo que generalmente digo en el Tercas de persigue tu pasión, pero es que nunca he dicho persíguela sin pensar. Claro. ¿Qué crees que debería ser esta persona si, o sea, quiere apostarlo todo, ¿no? Al streaming, ¿tú qué le dirías? Porque pues a final de cuentas, la mayoría de las personas que lo han logrado aconsejan que no lo hagas. ¿Tú qué le dirías a esta persona que tal vez pues su sueño es este y justo viene también de una situación de un trabajo tóxico? Yo creo que la primera y principal, em, entender qué conlleva la creación de contenido, entender que ser streamer no es sentarse solamente delante de una cámara a jugar videojuegos, Sí, hay todo un montón de cosas por detrás que tienen que saberlo, porque es muy fácil verlo Ibai sentado en su silla, hablando, cagándose de risa con la gente, pero creo que él también lo sabe y siempre lo transmite en su comunidad, el hecho de que él está ahí en esa silla porque hoy por hoy le puede pagar a un editor de video, le puede pagar a gente para que esté 24 horas encima de todo el contenido que él crea, creando clips y generando de manera constante contenido, de claro. manera constante. Es como algo, es una rueda que nunca termina de girar y eso es lo que hace un creador de contenido. Si bien Ibai ya está, por ejemplo, a otro nivel, Sí, pero no, porque él ya llegó, anda a nivel Dios ahorita, Ibai. eh, no importa, lo amamos porque es Ibai, Sí, no, pero claro, es un crack. la realidad es que uno tiene que hacer un montón de cosas. Cuando vos querés dedicarte a streamear o ser Ibai, bueno, tenés que streamear, tenés que hacer YouTube, tenés que hacer clips, tenés que hacer TikTok, tenés que hacer redes, obviamente, Claro. TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, hasta ahí te diría. Em, si sos un streamer nuevo, ni siquiera te recomendaría que arranques en Twitch o solamente en Twitch. O sea, el multi-streaming. Entonces, empezar a pensar, bueno, streameas en Twitch, streameas en Trovo, streameas en YouTube o en Facebook. em, y vas evaluando a poco cuál te va a dar mejor porcentaje, cuál te sirve más. O sea, en la Claro, época en la que yo arranqué, es distinto. Facebook no tenía streaming, YouTube no tenía streaming, existía solamente Twitch y creo que Nano en esa época, que era una china, y no había mucha más variedad, estaba Mixer, Sí, pero Mixer era más que nada para contenido de Xbox y ya está, claro. era Twitch o Twitch, no había mucha elección. Que aprovechen ahora las opciones, o sea, Ok. em, pero que la realidad es que hoy por hoy y yo a veces lo digo porque me pasa, el hecho de sentarte a crear contenido o hacer cosas, primero que el contenido tiene que ser algo, no sé si nuevo, pero algo que vos le puedas poner tu impronta, Sí, siempre lo claro. digo. O sea, a ver, ¿de qué me sirve hacer 1000 videos de gameplay con 10 viewers? O sea, en algo estoy fallando, en algo no entonces, toda la parte creativa detrás, la parte del brainstorming, de pensar qué tipo de contenido me quiero dedicar, el tipo de contenido al que yo quiero hacer, es un montón, es un montón. O sea, los streamers, yo siempre lo digo, los streamers somos productores, somos marketing, somos CM,
Sí, claro. somos cobranzas, Sí. principalmente, somos administrativos. Entonces, en una profesión englobas un montón de cosas. Va, los streamers, en realidad, corrección, los freelancers. Sí, sí, sí. Es como que, corrección, pero es un poco de todo. Entonces, yo creo que el error, o el principal error, perdón, cuando ves a alguien que te dice, yo me quiero dedicar a ser streamer y quiero vivir de ser streamer, piensan lo primero que se les viene a la cabeza es, prendo una cámara y juego un videojuego en vivo. Y no es eso. Sí, no, sobre todo, creo que ya a nivel global, ¿no? Pero sobre todo también a nivel LATAM, salvo que seas un crack o un pro player, probablemente no va a ser fácil así, aunque siempre hay quien lo logra. Y bueno, regresando un poquito al pasado, Cronopia, nos contabas esta primera oportunidad, ¿no? Cuando sale pues este tema con Free Fire y justo lo comentabas, ¿no? Que ahí empieza todo básicamente. Y decías que cuando decides entrar, incluso tal vez justo no sabías tanto del juego y demás. A mí me contabas fuera del stream que algo que te gusta de hostear eventos es la parte de estudiar, ¿no? Te gusta estudiar los datos, estudiar la información. Justo a lo que voy con esto es, ok, sale esta oportunidad de un tema que tal vez no dominabas en su momento. Ujú. ¿Cómo fue este proceso de dominarlo para poder hacerlo bien, ¿no? Porque, pues justo, y también lo has comentado en otros lados, se tiene que estudiar para, por ejemplo, para castear o hostear, se tiene que estudiar mucho. Y sobre todo, digo, ahorita estamos hablando de ese momento, pero hoy en día que no es tu único juego en el que participas, digo, se viene, justo me contabas, ¿no? Que se viene un nuevo evento de Wild Rift, teníamos, de hecho, por eso a The Lizard Queen ahí en el chat. También Ujú. está Valorant, está LOL, o sea, has participado en muchas cosas. ¿Cómo fue este proceso de estudiar para dominarlo? O para justo hacerlo bien. Yo creo que hoy por hoy, si tengo que elegir un juego que a mí me súper apasiona, es el League of Legends de PC. O sea, Ok, no creo que haya un juego que supere el League of Legends de PC ok, en mi nivel de pasión de lo que son esports o de lo que son lo que me enfoco. Em, con Free Fire, eh, yo no me sentía, no sentía que el juego me divertía tanto como para jugarlo, como ok, para... Siempre trato el juego estudiarlo desde adentro, jugándolo, ok. probándolo, em, probando las mecánicas, las armas, creo que es la manera más fácil y más simple de aprender. Sí, claro. Con Free Fire me costó un poco porque no me terminé hallando, siento que ya estoy en otra generación para ese estilo de juegos, Ok, y los Battle Royale no son muy fuertes. Em, ok, ok. pero bueno, me senté a estudiar, me senté a aprenderme los mapas, las diferentes zonas de los mapas, alguna que otra arma, y trabajé tanto, tanto en el juego, hosteando eventos y escuchar casteos. O sea, creo que una de las cosas más fáciles para aprender sobre un juego es escuchar a los casters. O Claro. sea, porque el caster, vos tenés dos tipos de caster: el que sabe un montón y tiene muchísimos datos del juego, Sí, y claro. el showman. Sí. Y los dos se complementan muy bien. Entonces, vos podés aprender del que te da datos, aplicar esos datos o entender el juego, y del showman, de cómo hacer un show con algo que capaz no tenés mucha idea. Entonces, Claro. puede sonar re tonto, pero la realidad es que yo creo que se complementan muy bien esas cosas, porque vos no siempre vas a saber todo, no siempre vas a estar Sí, claro. muy en el meta actual, puede ser que se te escapen cosas, en juegos que abarcan tantas cosas como, por ejemplo, el League of Legends, ¿no? Tenés un montón de campeones, tenés un montón de habilidades, un montón de metas, un montón de maneras de equipar y de armar a tu personaje, que algo se te puede escapar. Sí, claro. En el Valorant es más difícil que eso pase, porque bueno, una vez que vos ya te conoces a cada uno de los agentes, más o menos los mapas, sabés cómo se juega. Es muy raro que se vea algo más atípico de lo que uno está acostumbrado, pero puede pasar. Sí, claro. Em, pero bueno, por eso, o sea, uno va aprendiendo. Con el CS no, el CS me pasó que para aprenderlo lo jugué. Ok. El CS lo jugué, entonces lo jugué con un par de amigos que a medida que íbamos jugando me iban diciendo las armas o me iban cantando
las calls de los mapas y Sí, de esa manera fui como aprendiendo muchísimo más del mundo de lo que es el CS. claro. Pero bueno, sí, yo creo que depende mucho del juego, cómo te acercas al mismo, ¿no? Claro. Y bueno, un poco hablando de terquedad y de justo de enfocarla en no rendirse, ¿hubo algún momento durante justo pues todo este tiempo que llevas tanto haciendo esta parte de ya sea el hosteo o el casteo, hasta la parte de la creación de contenidos o el streaming, en el que pensaras en dejarlo? Porque incluso, no sé, ahorita yo me quedaba pensando en lo que nos contabas, ¿no? De ese momento que por salud mental tuviste que parar un rato con tu trabajo que en un inicio tenías. No sé si en algún momento te encontraste en una situación similar o en alguna situación en la que dijeras, ya me voy a salir de esto, me gusta, pero no sé, esto me está, motivo me está molestando y por ello ya no aguanto, ¿no? Digo, obviamente, pues después no te rendiste porque aquí sigues, pero no sé si hubo algún momento así, porque por lo regular lo hay. Sí, 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 totalmente, totalmente. O sea, me pasó, te frustra mucho cuando vos ves que, o sea, la realidad es que yo no tenía otro sustento económico Sí, claro. más que el stream una vez que dejé de trabajar. O sea, obviamente entre mi indemnización y demás fue como que la fui luchando, pero eh, el tema económico siempre es uno de los mayores motivos o motores, por así decirlo. Y cuando ves que lo intentás todo y no se da o no se termina dando, no terminás siendo una persona atractiva, entre comillas, para la sociedad o para el consumidor, te bajonea un montón. Y creo que ese punto de inflexión entre el 2019 y el 2020 eh, fue un poco eso, ¿no? Que estuve medio a punto de dejar de Ajá. decir, de hecho creo que también el hecho de que cuando, por un lado me sentí mejor para salir a buscar trabajo, por otro lado fue como un poco el rendirme y decir, bueno, ya está, o sea, esto no va a avanzar mucho más. Sí, Así que bueno, o sea, voy a buscar, si bien yo, si no lo hice antes, la realidad es que fue porque el hecho de salir a buscar trabajo fue porque no me sentía bien. O sea, sí, claro. primero también tuve que reacomodar muchas cosas en mi cabeza, pero en el momento que lo fui a hacer también fue un poco esto, ¿no? Yo creo que si eh, nos hubiera tenido un pico exponencial de gente o me hubiera full dedicado al streaming y me hubiera ido bien, capaz ni se me cruzaba eso por la cabeza, pero el desenlace hubiera sido el mismo. O sea, creo que si las oportunidades se me hubieran vuelto a dar de la misma manera en la que se me dieron, las hubiera aprovechado, las hubiera agarrado, porque siento que el ir a trabajar en un estudio es, es un camino de ida porque está bueno y esa fue otra cosa, a mí me salvaron la cuarentena, porque pasar de estar encerrada completamente en mi casa a volver a trabajar con gente, y yo Claro. estaba encerrada incluso de manera previa a la cuarentena, porque yo ya no trabajaba en una oficina Sí, y no trabajaba fuera de mi casa, entonces como que fue todo un conjunto de cosas copadas y claro. muy buenas. Claro, claro, y pues bueno, siempre es bueno conocer este tipo de historias o de anécdotas. Y bueno, justo ahorita que mencionabas un tema que pues obviamente es fundamental, habrá gente que lo reconozca o no, pero pues que es el tema del dinero, porque pues si quieres dedicarte a esto necesitas pues con qué sustentarlo. Creo que pocas veces se habla, no tanto de la importancia del dinero, porque digo, sí se habla, sino la importancia de cuando estás empezando seguir generándolo, ¿no? Porque, o sea, yo ahorita me quedaba pensando que también puede pasar que justo, ¿no? Empiezas a tener una buena rachita, te das cuenta Claro. que tal vez puedes vivir de esto, pero me imagino que el mantenerlo, el seguir generando estos ingresos, no es fácil, sobre todo de por sí esa es la vida del freelancer en cualquier cosa, no solo en los esports. Cualquier freelancer tiene que seguir buscando entradas económicas, ¿no? Porque pues de repente habrá clientes que se te van, clientes que no. ¿Cómo es este proceso de, ok, ya me empezó a ir bien, necesito seguir generándolo, ¿no? Porque creo que también pasa muchas veces que la gente se pierde en ello, ¿no? Te confías y de repente, pues las personas que confiaron en ti en un inicio, tal vez no es que ya no confíen en ti, pero tienen otros intereses y pues bueno, es como de, pues ¿qué crees, chavo? ¿Ya no te vas a poder dedicar a esto? Ponte a buscar otro trabajo. ¿Cómo fue tu experiencia en este aspecto? ¿Cómo le aconsejarías
a alguien que tal vez ya vio esa oportunidad, pero pues justo tiene que tener la cabeza o los pies en el suelo para justo seguir buscando la forma de que esto sea continuo y no sea solo unos meses. Eh, Abocarte a ser multifacético. Yo creo que em, hay meses que mi ingreso viene completamente de los esports, hay meses en los que no tengo trabajo ni de caster ni de host Claro, y estoy viviendo de lo que gano en las redes, haciendo promociones y demás. Entonces es como que hay cosas que me gusta hacer más que otras, hay cosas que me divierten más que otras, hay meses que no tengo absolutamente nada y vivo tratando de mantener un cash flow de, bueno, está bien, este trabajo fue tan bien pago que capaz puedo vivir 3 meses con esto si gasto claro, lo justo y necesario. Entonces, es muy difícil, yo creo que lo más difícil de todo es encontrar ese balance en decir, wow, no sé, tuve un trabajo que me pagaron un chingón de dinero ajá, y me voy a comprar una computadora nueva. Y a veces, no, pará, porque yo no sé si voy a poder comer los claro, 4 meses que sigue si sí, no claro. tengo más. Entonces, decís, bueno, pará, esperás, ves que capaz se activa y capaz ahí encontrás, no sé, una cantidad X de dinero que te sobra, que te da una cierta cintura para darte un gusto. Claro. Pero es muy difícil, sí, es muy difícil. Sí, claro. Y hay otra parte que también justo me quedaba pensando y que creo que es muy importante porque también lo has mencionado, ¿no? De que, por ejemplo, para streamear, te lo toma, o sea, tú no streameas si no te sientes bien para hacerlo, ¿no? O sea, si por... Totalmente. Y justo a lo que yo voy con esto es, creo que también algo muy difícil cuando estás buscando, ya sea buscando vivir de este sueño o ya sea nada más disfrutándolo, porque también pasa cuando nada más lo estás haciendo por así llamarlo, por hobby, muchas veces pasa que te obsesionas tanto que no puedes dejar de hacer, ¿no? Porque también esta, no es obligación, pero esta sensación de obligación de seguir generando contenidos, de justo ser constante, también puede llegar a ser dañina si justo no tienes como este pensamiento que tienes tú de, ok, si no estoy bien para hacerlo, no lo hago, ¿no? ¿Cómo le haces para tener esa administración correcta de poder parar en un aspecto de tu vida porque estás en otro, ¿no? Por ejemplo, también estábamos hablando antes de entrar en vivo del torneo que vas a castear y justo yo te decía, bueno, pero si es necesario tal vez paras de streamear, ¿no? Y me decías que sí. ¿Cómo le haces tú para justo saber qué hacer y qué no hacer? Y no agotarte mentalmente. Am, Tenés que seleccionar, no te queda otra, tenés que seleccionar y te tenés que sentar y ver. Entonces decís, bueno, esto me gusta, esto no, esto me pagan bien, esto no, esto me da exposición, esto no, esto, lo pones así como en una balanza y decís, bueno, está bien, por esto me sacrifico y por esto, ¿qué voy a sacrificar? Pero bueno, yo soy muy analítica, yo lo puedo plasmar de esa manera, pero porque yo soy analítica, yo lo veo de esa manera, capaz no todo Sí, el mundo lo ve de esa manera, capaz o sea, hay gente que te dice, no me importa, es más, lo hago gratis, pero es exposición. Y yo capaz no, porque yo tengo que vivir, o claro, sea, no puedo dedicarle mi vida, mi tiempo, mi todo a algo que capaz es por amor al arte. Me encantaría, pero no, entonces a veces pones yo por lo menos en mi caso personal, pongo el streaming en un segundo plano. ¿Por qué? Porque a mí nadie me paga por streamear. O sea, claro, es un hobby. Si bien hay mucha gente que se suscribe, que es muy buena onda, que siempre me hace el aguante, que siempre algo dona, y ellos saben completamente que yo, si tengo el tiempo, streameo y estoy para ellos y para mí, mi comunidad y la gente del stream viene primero y el resto por debajo. O claro. sea, es así porque yo, o sea, me desvivo por siempre estar creando contenido o estando en vivo. O sea, creo que de todo lo que es creación de contenido, lo que más disfruto es estar en vivo. Pero nada, hay oportunidades que no se pueden dejar de pasar y a veces también la gente es como que dice, ay, bueno, no está aprendiendo stream y qué sé yo, y debe estar de vacaciones. Ojalá esté de vacaciones, creo que no tengo de vacaciones del 2019. Ok, justo te iba a Eh, preguntar eso. eh, pero es muy difícil, es muy difícil. Pero yo creo que la manera, o sea, más sana es ser 100% objetivo. O sea, ser 100% objetivo
y nunca de pensar que uno le está debiendo nada a nadie. Claro. O sea, termina siendo tu laburo, que vos te sepas plantar ante todo es parte de tu laburo y nada, buscar la mejor oferta posible, no sé, qué sé yo. Claro. Hay que ser medios mercenarios también, sobre todo cuando uno es freelancer. O sea, Sí, claro. capaz si estás acomodado en una oficina no pasa nada, pero cuando estás en este mundo es como que, yo siempre digo, sean mercenarios, o sea, ustedes siempre véndanse el mejor postor, o sea, no importa, pero háganlo porque es su trabajo también. Sí, de eso vives, claro. Y bueno, justo antes de pasar, por así llamarlo, a la parte bonita, una pregunta más de terquedad sería, ¿cuál ha sido una de las decisiones más difíciles que has tenido que tomar en estos últimos años? ¿Alguna decisión justo tal vez en la que te costó trabajo ser objetiva o ser analítica o que a pesar de que eras analítica tal vez tuviste este encontronazo entre pues sí, el corazón y la mente? No sé, algún momento en el que una decisión que sí te haya costado trabajo a pesar de que te guste valga la redundancia, este trabajo. No, yo creo que lo más difícil de toda mi vida fue dejar mi trabajo formal. O sea, en estos últimos años esa fue la decisión más difícil que tomé en mi vida. Eh, si bien yo ya medio había acomodado todo lo que iba a hacer por detrás, o sea, cómo me iba a organizar económicamente, cómo me iba a organizar con mis alquileres, mi cosa, Claro. todo, estaba todo organizado, así todo fue una decisión difícil, Sí, claro. porque aparte fue muy, muy, muy de Hollywood el momento. Yo lo recuerdo porque fue así muy de Hollywood. Acá para mandar los telegramas de renuncia, uno va a lo que es el correo argentino, Ok. que es el correo, digamos, sí, el correo Sí, oficial, del país. digamos, gratuito, que Ajá. es público. Entonces es por donde se mandan todas las certificaciones y todos los documentos importantes. Ok. Entonces vos agarras y vas y ahí firma, o sea, ellos te dan una planilla, y vos decís, bueno, renuncio a mi trabajo, completás todos los datos, bla, bla, bla. Como para que entiendan cómo es un poco la burocracia acá. Sí, sí, sí. O sea, como que vos, digamos, la renuncia la haces no en la empresa, obviamente vos le informás previamente a la empresa, Ok. no en la mía, pues yo los mandé a cagar directamente, Claro. pero generalmente en una situación ideal o utópica vos le informás a la empresa, mirá, vos haces, le decís, yo voy a conseguir otro trabajo, me voy a vivir a las Bahamas, no importa, pero yo voy a dejar de trabajar, espera que el perro me está volviendo Sí, loca, sí, tiene rato salí. que la andamos viendo. Sí, está aburrido, está aburrido. ¿Cómo se llama? Porque yo digo, ya que, que lo Pen, menciono. se Ok. llama Pen. Ok. Sí, porque ya tenía rato que también lo había visto y dije, ay, cuando acabemos le voy a preguntar. Sí. Em, la agarran así como el aburrimiento. Sí, no te Em, preocupes. Lo no, pues me va a entendemos. tirar la jarra de agua. No. Ah, bueno, ahí sí Y preocúpate. sí. Y nada, entonces ese día agarré, yo ya tenía todo, digamos, en mi cabeza, todo Ok. acomodado, mentalizado, todo, ya estaba todo organizado, Sí. menos que no había hecho ni las formalidades ni había avisado en la empresa. Ajá. Yo todavía para esa época estaba con licencia reducida, que le dicen así cuando trabajas part-time, pero Ok. cobras full-time porque tenés am, eh, una orden médica que por cuestiones psiquiátricas y demás no es aconsejable. Es como si fuera una licencia psiquiátrica, pero Ok. no es que tipo no trabajaba, sino que podía hacerlo, pero solamente hasta 6 horas, para que no sea Ok. muy agobiante. Ok. Ok. Em, entonces salí prácticamente a la hora del almuerzo, que es la hora que salía, que yo cumplía. Y pará un poco, anda para allá, basta, basta, me estás mordiendo los pies. Fuera, vaya para allá. Ahí Vaya está fuera. otro reto. Ah. Eh, fuera. Y me fui, agarré, salí al mediodía, me fui hasta el correo, que estaba a un par de cuadras del trabajo, Ajá. y le pedí la planilla, la firmé, no le avisé a nadie en el trabajo. La firmé, puse todos los datos y puse que dejaba de trabajar desde tal y tal fecha. Ok. Me acuerdo que fuimos a almorzar con mi pareja y de sentada en el lugar donde estábamos almorzando, ahí como agarré y le mandé un WhatsApp a mi jefe y le dije, quiero que sepas que te acabo de mandar un telegrama de renuncia y que lo vas a estar recibiendo el lunes. Esto viernes así, tipo. Ajá. Así que bueno, nos estamos viendo, saludos.
Se ha de haber sentido bien. Se sintió hermoso, Sí, me se sintió imagino. hermoso. Para mí fue todo muy hollywoodense, Sí, claro. eh, Sí, claro. pero, pero sí, bueno, obviamente después vinieron un montón de complicaciones y todas de la vida misma, ¿no? Pero nadie me quita lo bien que me sentí en ese momento. Sí, no, y justo algo que yo te iba a preguntar es, ¿qué fue lo que te inspiró a hacerlo? Porque si bien entiendo que estabas en una situación complicada, realmente pues hay mucha gente, desafortunadamente, al menos así es en México, hay mucha gente que se encuentra en situaciones similares, en trabajos tóxicos, que a final de cuentas pues les está haciendo daño emocional. Y de verdad yo he visto mucha gente que nunca agarra el valor de dar ese paso, ¿no? También sí me ha tocado ver gente que lo da, pero nunca es fácil. Entonces, no sé, me llama la atención qué fue lo que te hizo dar este salto, porque es más fácil decirlo que hacerlo. O sea, todos decimos, cuando esté en un trabajo tóxico, pues obvio lo voy a dejar, porque pues mi salud es lo primero. Es como las Pero, relaciones tóxicas. ándale, pero a Es la mera como, hora no es fácil, por algo es tóxico, ¿no? Entonces, totalmente. ¿qué fue lo que te dio la fuerza a ti de dar este paso que al final, pues, hablando de ser hollywoodense, de una u otra forma sí marcó todo lo que siguió, ¿no? Y todo lo que estás haciendo ahorita Obvio. deriva de ahí. ¿Qué fue lo que te hizo dar ese paso? Yo siempre lo divido en dos factores muy importantes en mi vida. Ok, Y uno fue mi psicóloga, claramente, creo ok, que la persona que me acompañó durante todos esos meses, años en realidad, porque yo venía con ella trabajando ya hace un par de años, ok, fue quien realmente terminó dando, digamos, como terminamos dando ahí con la tecla. ok. Y el segundo factor fue mi pareja, que me acompañó en absolutamente todo. O sea, Qué chido. fue, digamos, el eje fundamental de básicamente todo y con quien me dijo, si vos lo tenés que hacer, lo hacemos y nos organizamos y nos arreglamos y nos acomodamos como podemos, como sea que se resuelva la vida, se va a resolver, pero nada, o sea, es como que él me impulsó a que podamos hacer eso. Entonces es como que creo que todos podemos hacer todo si tenemos el sostén correcto y con sostén no me refiero a lo económico, sino, o sea, sí, claramente, o sea, porque obviamente no es que vas a dejar toda tu vida para irte a vivir bajo un puente, pero Claro. eh, a veces lo que necesitamos es justamente un empujoncito, pero un empujoncito de esos que son más psicológicos de apoyo, ¿no? A veces como que esperamos que alguien medio que nos empuje para decir, bueno, vamos, dale, hacelo, activemos. Claro, Eh, claro. Pero pues sí, qué bueno que tuviste estas, pues, es que no los quiero llamar herramientas, pero estos incentivos para que te ayudaron a dar este paso, ¿no? Porque, pues sí, yo lo he visto y hay mucha gente que no lo da. Y bueno, ahora sí, como yo decía, pasando a la parte bonita, pues digo, más allá de ser terco y perseguir sueños y enfrentar obstáculos y retos y momentos malos, momentos en los que uno piensa en rendirse, pues obviamente... volvamos a este tema de vida hollywoodense. Obviamente, yo sí soy de la idea que siempre que enfrentas algo, sí va a haber una recompensa. No necesariamente siempre es la que imaginas, pero sí creo que el ser terco bien enfocado te lleva a recompensas. ¿Cuáles han sido, por ejemplo, personalmente, cuáles han sido los momentos que han hecho que valga la pena todo lo que has hecho, ¿no? O todos estos retos que comentábamos, todos estos momentos complicados que enfrentaste, ¿cuáles han sido los momentos que tú dirías, estos hicieron que valiera la pena? eh, qué sé yo siento que cada día es como que, que se vive como un sueño. O sea, trato de sentirlo un poco así, ¿no? Ok, Em, Siento que la verdad que eh, mis trabajos, cada trabajo, cada acción o cada cosa nueva que sale o que surge, que, no sé, una empresa o la gente, una marca piense en mí, es como, wow, esas cosas sí wow, por esto es por todo lo que me esforcé o traté sí, de armar una imagen, un nombre, una marca, es para poder trabajar con esto y sí, me hace súper, súper feliz, pero creo que es como que cada día o todos los días hay un poquito de eso
y el reconocimiento. Hoy por hoy es decir, bueno, voy a estar como presentadora en un evento oficial de Riot en Wild Rift para toda Latinoamérica, y es como, Sí. wow, es un montón en mi cabeza, es un montón. eh, y así me han pasado un montón de cosas, o sea, castear eventos, casteé Wild Rift y casteé Valorant para Twitch Rivals. Eso para mí es un montón. Es como que son cosas que todavía no caigo, o sea, casteé Twitch Rivals. Creo que no hay un evento dentro de Twitch más grande que las Twitch Rivals. Sí. Y eso fue como, wow. Entonces, creo que cada cosita, cada pequeño logro es enorme dentro de lo que es mi mundo y dentro de lo que es mi cabeza, y yo los aprecio todos por igual. Claro, y bueno, justo por eso sabemos que es tu paseo, ¿no? Porque este tema de poder disfrutarlo, como dices, en cada momento. Y bueno, pasando a las últimas dos preguntas de cada tercas, la primera que te quiero hacer, Cronopia, es, ahora sí, más allá de lo que la gente que está viendo la entrevista o que la está viendo grabada, o más allá de lo que yo pienso, ¿te consideras una persona terca? Sí, súper, Ok. súper. ¿Qué tan bueno o qué tan malo ha sido para ti el ser una persona terca? Yo creo que tiene de todo, ¿no? A veces uno no puede doblegar su voluntad o su opinión, y eso también te juega mucho en contra con un montón de cosas, eh, momentos o personas, te puede jugar muy, muy en contra. Eh, pero bueno, yo siento que soy terca a veces porque me considero una persona bastante intuitiva y Ok. generalmente suelo tener razón con mi intuición. Ok, eso es Entonces, bueno. es como que trato de ser terca y darle un poco de lugar a esa terquedad, porque ya es como que sé que no me suele fallar en la intuición, pero sí, o sea, tiene sus lados, sus cosas positivas, o sea, el ser terco porque uno sigue insistiendo en sus sueños y en algún momento se terminan realizando, pero también está toda esa parte mana o esa connotación negativa que tiene el hecho de ser Claro, terco, que es justamente el no dar nunca el brazo a torcer, el no poder escuchar opiniones, no, a veces incluso te hace a no apreciar ciertos feedbacks que podrían llegar a ser constructivos, porque uno está muy inmerso en sí mismo. Entonces, siento que a veces tiene cosas buenas y cosas malas, cosas sí, que yo claro. fui obviamente trabajando a lo largo de mis años. Claramente no soy la Noelia que era cuando tenía 20 años, o sea, todos estos años me han ayudado a crecer como persona, a aceptarme como persona, a aceptar a los otros que también son personas, Claro, porque suena muy tonto, ¿no? Pero cuando uno crece o tiene una forma de ser muy a veces self-centered, pero no self-centered en el sentido, lo digo así porque egocentrista ahí, sí, sí, sí. pero no egocentrista de amarme a mí mismo, sino en el hecho de ponerme a mí por encima de todas las cosas. Ok. Eh, te puede llegar a jugar en contra en muchas oportunidades, con esto que te comentaba. Entonces está bueno que la terquedad sea medida, ¿no? O sea, que se distinga cuáles son, digamos, la terquedad buena y la terquedad mala. Sí, Entonces, claro. y ahí poder ir equilibrándolo. Sí, claro, justo después de hacer esta pregunta relacionado con la terquedad buena y la terquedad mala, el consejo que damos en el Tercast es sean tercos, no sean necios, sean tercos de perseverar, no sean necios de orgullo. Creo que ahí logras contrarrestar un poco esa terquedad mala, porque sí, sin duda puedes usarla de forma incorrecta, en mi opinión. Pero pues bueno, primero que nada, Noelia, quiero agradecerte nuevamente por haberte tomado el tiempo. Me queda claro que muchas veces estás ocupada, entonces qué bueno que pudimos cuadrarlo. La verdad es que me la pasé muy bien, creo que Súper. fue interesante, espero que la gente también se la haya pasado bien. Justo recordarle también, antes, bueno, primero que nada agradecerle a la gente por verla, recordarles que a los que están viendo en vivo, que si no la vieron completa, si quieren recomendarla o compartirla, se va a subir a YouTube y Spotify en aproximadamente una semana y media o dos. Ahí, pues justo en esas redes se encuentra el programa como el Tercas y Glue, igual en Facebook, ahí también anuncio cuando se suben, anuncio invitados. A mí me encuentran conmigo WS en Twitter y en Instagram, ahí los anuncio. Si estás viendo la entrevista grabada, la estás escuchando en Spotify y quieres ver las siguientes en vivo, WS en Twitch. Y bueno, Noelia, obviamente si quieres mencionar algo, mencionar tus redes o cualquier otra cosa que quieras decir, pues es más que bienvenida. No, bueno, están acá abajo mis redes. Todas mis redes son Cronopia, salvo Instagram, que es Cronopia TV, Sí, porque sí. me sacaron el nombre. Pero, Suele pasar. pero bueno, estoy en todos lados como Cronopia, así que nada, los invito a pasarse, y si no me conocen, a que conozcan un poquito de mi contenido.
Claro, claro, y ahí chútense las entrevistas que digo, ya tiene como un mes que subiste el último a YouTube, pero también las entrevistas que has estado haciendo me han gustado. Y bueno, también anunciarles antes de mandarlos con Angie TV, que anda streameando creo que Fall Guys, antes de mandarlos con él, anunciarles a los invitados de la próxima semana. El martes viene Beast, que no sé si sigue por ahí Monroe, pero bueno, Beast de Six Karma, pues justo de Valorant, pro player de Valorant, que como Monroe recordará y yo también, porque pues yo he dicho que le voy a Infinity, pues tristemente fueron los que eliminaron Infinity la última vez. Y bueno, el jueves también viene Diegol. Diegol es streamer de FIFA, ya los he mandado con él, yo había dicho que quería traerlo, ya se concretó, streamer, creador de contenido de FIFA, la gente que me conoce sabe que yo soy muy FIFA, entonces también es una entrevista que me emociona. Los dejo con Angie TV, nos vemos la próxima semana, gracias a todos los que estuvieron o a los que están viendo en YouTube, suscríbanse si quieren, obviamente. Bye.